¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches, como cada miércoles, aquí reunidos en la Fundación Dialoga Bahía, donde cada miércoles traemos un excelente tema y un excelente invitado. Antes de comenzar, ¿cómo te ha ido de calor? Pues apenas empieza, aunque la primavera en los árboles de Guadalajara ya se siente. ¿Ya se siente? Porque ya Ya, está ya, ya, próxima, ya ya, todos los árboles de Guadalajara ya están entre rosa, morado y amarillo. ya se está llenando de colores, luces, de todo. Y pues ya próximamente tenemos el equinoccio, que va a ser el 20, siempre llega el 20 20, por la tarde entre el noche. 20, 21 y el 21 pues ya no hay festejo porque ya celebramos, se supone que el lunes pasado, pero pues hay que refrendar el gusto y la celebración por don Benito Juárez. Por eso tiene dos billetes en este país que andan circulando, ¿verdad? Por algo será uno de baja denominación y otro de también baja denominación, porque en cuanto lo cambias, Se se acaba, va, se se acaba, se va. acaba. Por eso tenemos hoy, ya lo reconocieron, ya lo vieron, y aquí está. Nuestro experto en temas económicos, el que sí nos habla, iba a decir con peras y manzanas, pero pues sí, es que es con peras y manzanas se va a enojar otro, pero bueno, ya lo dije, A veces es más complicadito, no ajustan las peras y las manzanas, pero lo lo intentamos. intentamos, pues Sí, claro. agarramos lo que sea, pero tratamos de que se entienda. El día de hoy tenemos un tema que hace buen tiempo yo creo que nunca lo habíamos abordado así como tema prioritario A, ni como a tema propósito de la principal. fecha que estamos Ah, sí, conmemorando, cierto. Hoy estamos a 10, sí, 18 de hoy marzo, 18 de Día marzo. de la Expropiación Petrolera en México. Sí. Acontecimiento histórico celebrado por el presidente de la República, Don Lázaro Lázaro Cárdenas. Cárdenas, don Lázaro Cárdenas del Río, ¿verdad? Que Claro, en paz descanse, sí, pero sí, sí del tenemos río, el del río. tema de la expropiación petrolera, que se le celebra ya. Yo creo que es uno de los días que ya se va olvidando, porque ya muchas veces sentimos que el petróleo no es nuestro. El tema es el impacto del petróleo en el mundo y en México, y el invitado pues ya lo reconocieron. ¿Quién más puede ser que el maestro Eduardo Gómez de la O? Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Maestro Olivier, pues muchas gracias por la invitación a Dialoga Bahía, al maestro Ausencio. La verdad siempre es un placer compartir con su auditorio y con ustedes, ¿no? Pues empezamos porque luego aquí él siempre tiene muchos temas, mucho de qué hablarnos y luego siempre lo terminamos cortando y no me gustaría cortarlo hoy, que hablemos todo lo que se pueda el día de hoy. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Pues me parece el tema muy importante por la circunstancia en la que estamos viviendo en este momento. Primero, pues muchísimas gracias a todo el público que nos va a acompañar el día de hoy. Un servidor, Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público. Y hoy hablaremos del petróleo y de por qué sigue siendo el oro negro en el año 2026. A pesar de toda la teoría que habla de la sustitución de el consumo del petróleo y sus derivados por la contaminación y demás, el otro día leía un artículo de la importancia que tiene el petróleo en nuestra vida cotidiana y hablaban de los 7 procesos de refinación y los productos que genera el petróleo y un poquito para que midamos si en verdad podemos prescindir del petróleo. Todo lo que nos rodea, la ropa que traen o que traemos, las llantas de los carros, las construcciones, prácticamente las calles por donde circulan nuestros carros, el asbesto de las rúas, eh, todo lo que nos podamos imaginar, el diésel, el combustorio de los aviones, de las plantas generadoras de energía eléctrica, la gasolina de los carros que manejamos todos los días, todo eso son productos de petróleo. No hay en este momento una alternativa que sustituya de un plomazo todo esto. Y la verdad es que, muy a pesar nuestro de quienes defendemos la sustentabilidad en el desarrollo, habremos de reconocer que toda la infraestructura y la tecnología que ahorita sostiene el desarrollo del mundo está basada fundamentalmente en el uso del petróleo. Y por ahí es que asumimos que el petróleo sigue siendo el oro negro.
del mundo en este momento. Y hablar de este tema, pues me parece muy importante por el impacto que tiene en la economía mundial y sobre todo en la economía mexicana, un país productor de hidrocarburos como el nuestro, pues tiene uno de sus pilares fundamentales de desarrollo en el petróleo y, y ahorita el escenario este del petróleo se ve trastocado a nivel mundial por el asunto de la guerra de Irán. Pareciera ser como que nosotros del otro lado del planeta no nos estaría afectando, pero ya iremos desmenuzando durante la charla que el efecto mariposa nos pega, la interconexión del mundo en la economía todavía funciona y entonces lo que ocurre en la guerra así como pasó en la guerra de Rusia-Ucrania, que nos afectó de muchas maneras, bueno, pues ahora la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán también nos está afectando ya y me parece entonces muy importante el tema. Eh, la transición energética en el mundo es muy complicado. Se consumen aproximadamente 100 millones de barriles diarios en el mundo, por lo que mencionaba de para qué se utiliza. 100 millones. Y no hay una tecnología en transición que permita producir en este momento la energía que producen 100 millones de barriles de petróleo diario y sus derivados. Esto pues es desafortunado, pero así es. Y por otro lado, el petróleo influye en la inflación, en el transporte, en los alimentos, en el crecimiento global a nivel mundial. Y aquí dejo dos preguntas así al aire, ¿no? ¿Qué pasaría? El tema de la guerra en Medio Oriente. ¿Qué pasaría si mañana se detiene el 20% del suministro mundial, que es lo que está en juego en el estrecho de Hormuz? ¿Qué le pasaría al mundo? Es parte de lo que vamos a tratar de contestar en esta conversación y que me parece muy actual y muy interesante. Esa es una pregunta. La siguiente, dijiste dos preguntas, o entendí mal. Sí, o sea, ¿qué pasaría si mañana detuviéramos ese 20% del suministro y qué impacto tiene en nuestro país? ¿No? El impacto. Sí, qué impacto tiene en nuestro país. Son parte de las cosas que queremos contestar. Simplemente voy a hacer un recuento bien rapidito de los hechos ahí, de lo que es el torbellino en el que estamos ahorita en el mundo, ¿no? Inmersos. El 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones nucleares iraníes y culminaron con la muerte del líder supremo Ali Khamenei. El 10 de marzo, el estrecho de Hormuz fue cerrado prácticamente y es una arteria vital por la que fluye ese 20% del petróleo de lo que se consume a nivel global. ¿Qué es lo que ocurrió con este escenario del bloqueo? No me voy a meter en el tema de la guerra. Una vez que se determina que hay un bloqueo del estrecho, donde pasa el 20% del petróleo, el precio del barril aumenta a nivel mundial. El Brent del Norte escala de $73 a 119 por barril y ahorita se fue su pico y ahorita se está estabilizando entre 88 y $91 el barril. Si sacamos la cuenta de 73 a 88 o 91, estamos hablando de un incremento de casi el 15%. Esta narrativa de fuego y diplomacia que ha fallado inyecta incertidumbre en los mercados internacionales. Y acuérdense, que ya lo hemos platicado otras veces, uno de los factores más importantes para la estabilidad de la economía global y de los países es la certeza de que las cosas suceden con reglas determinadas. Pero cuando las reglas están cambiando y no hay un parámetro de continuidad de las operaciones comerciales, entramos en un fenómeno de incertidumbre que tiene costos políticos, económicos y sociales muy altos para el mundo y para todos los países. Y esto eleva los riesgos de inflación, ya los estamos sintiendo. México ha tenido las últimas 2, 3
mediciones del INEGI, incrementos de inflación importantes. Los primeros derivados fundamentalmente del tema de cuestiones internas, como es el impuesto especial sobre productos y servicios, el incremento de la gasolina, estas cosas, el impuesto a los refrescos, eso generó un pico de inflación. Y Hacienda y Banco de México decían que era transitorio, pero luego se viene este conflicto y hay fenómenos estructurales que ya empiezan a afectar y ahorita los vamos a comentar. Y volvemos al problema de lo que pasó con Ucrania en la guerra de Ucrania y Rusia. Las cadenas de suministro, esto es lo que circula por el mundo, muchas de las mercancías pasan, no solo el petróleo, por el estrecho de Hormuz. Alimentos, suministros, refacciones, lo que no se tiene ni idea pasa por ahí. Y entonces, para poder llegar a los destinos, la mercancía tiene que hacer viajes muy largos para poder brincarse el estrecho de Hormuz, y eso encarece y retarda el suministro de mercancías. Entonces, si tú ibas a comprar un carro el día de hoy y ese carro le iban a llegar chips de, no sé, China, pues ya no llegaron los chips y por lo tanto el carro ya no te lo pudieron entregar. Y te van a decir, venga dentro de 3 meses, aunque lo hayas pagado al 100%. O sea, esos temas de las cadenas de suministro es delicado porque acuérdense que primero nos preocupamos en el mundo por construir una fábrica mundial en donde cada quien ponía un pedacito y se armaba un producto, y ahora cuando se rompen las cadenas de esa fábrica mundial, se detiene la producción. Y tenemos otra vez un fenómeno económico de oferta que detiene la producción, el consumo y afecta los precios, y no de demanda como anteriormente se pensaba. Y aquí volvemos al tema de que la teoría económica pues no tiene muchas respuestas frente a estos escenarios, pues, ¿no? Decimos, ¿cuál es el impacto entonces macroeconómico de este escenario? Alto precio, se elevaron los precios del petróleo, la inflación aumenta, se está hablando ahorita de más o menos un 4% global, un disparo de ese tamaño, menor crecimiento a nivel mundial, y esto tiene repercusiones de problemas fiscales para los exportadores. O sea, quienes tienen una ventaja son los que importan productos y quienes tienen una desventaja son los exportadores frente a este escenario de la inflación. Y en la geopolítica, la OPEP controla más o menos el 50% de la producción del petróleo. Y la OPEP dijo frente a este escenario que iban a tratar de aumentar la cuota de producción para tratar de controlar los precios. ¿Pero qué crees? No puede salir el petróleo por el que está cerrado el estrecho de Hormuz de los países de la OPEP. Aunque Estados Unidos estableció ya condiciones preferenciales para la que se genere una mayor salida de producto de Venezuela, no es suficiente. Y los países de la Unión Europea y el propio Estados Unidos liberaron una cantidad, creo que eran 400,000 millones de barriles por una temporada, pero que no, nada, solamente sirven como para 4 o 5 días de consumo. Entonces pues no resolvemos el problema con la producción de Venezuela, con las cuotas que están liberando los países que no son productores, pero que tienen reservas y están soltando reservas para contener el precio del mercado, tratando de evitar que se convierta en un torbellino esta inflación, que luego no la podamos parar, ¿no? Ese tema es importante, y entonces ese es más o menos el escenario global que priva en este momento sobre el mercado del petróleo. No sé si tengas alguna pregunta en este momento. En este momento tampoco tenemos preguntas del auditorio, por lo tanto, tu ejemplo y tu explicación ha quedado clara y también yo comprendo perfectamente de lo que nos estás hablando. Así que vamos bien. Ya dijimos, hay un 20% del petróleo mundial comprometido en el conflicto del Medio Oriente. Hay un
una desaceleración de la economía Ok. que puede impactar en 1 o 2% de la producción global. Sí. Aumentan las primas de riesgo Ajá. en 0.5 o 1% a nivel mundial y hay un desplome del 1.8% en las condiciones productivas del... En este momento, esa es nuestra situación. En este momento. Ok. ¿Cuáles son los sectores que se ven más afectados? Porque no a todos les afecta igual, pero hay algunos sectores que quiero manejarlos como referencia para que nos demos idea a quién le está pegando más duro este tema, ¿no? Ajá. De entrada, pues al sector energético, ¿no? Ok, sí. Los que exportan se ven más beneficiados por el incremento de los precios porque tienen mayores ingresos, pero enfrentan daños colaterales. Importadores como China o la India enfrentan facturas infladas que erosionan la competitividad. O sea, los que exportan ganan, pero la mayoría de los que exportan petróleo y luego importan productos que también se encarecen. Entonces, a veces el balance no es muy bueno, ya que veremos el caso mexicano, y en el balance de exportar petróleo pero importar gasolina, le salimos perdiendo. Y luego ahorita lo explicamos. Pues sí, sí, está siempre muy raro ese El tema. sector energético, que Ajá. tiene que ver con petróleo, combustóleo, gasolina, diésel a nivel mundial, se ve afectado. Ok. Luego, transporte y logística. Los reruteos que se hacen llevaron el incremento de los precios en un 300 o 400% de mandar un contenedor de mercancía de China a América, por ejemplo. 300 o 400%. Si tú traías, ¿qué te gusta? Ropa Sí. de China y tenías comprometido con tus clientes un precio determinado y te aumenta el transporte un 300, un 400%, vas a incrementar el precio de los productos. O sea, Y por lo tanto, tú como importador no te perdiendo. puedes quedar con ese aumento porque entonces le vas a perder. No tiene sentido hacer esas operaciones, mejor las cancelas. Pero como la mercancía ya viene en camino, tienes que aceptar el incremento del reruteo y además te dilata entre 15 a 30 días en llegar el contenedor de acuerdo a la fecha programada. Esa es la otra. No vas a cumplir en tiempo y forma con la entrega de tu pedido. Yo me pongo un ejemplo. Aquí en Jalisco, en el Salto, tenemos plantas productoras de autopartes o vehículos, motocicletas, etcétera, que son plantas ensambladoras. Pero ¿qué crees? No tienen bodegas. Ellas funcionan con un esquema de justo en tiempo. El proveedor entrega cuando la planta de producción necesita. No hay mercancía, materia prima embodegada. Y si tarda 15 días, se va a detener la producción 15 días. Y eso puede afectar empleo porque van a descansar a los trabajadores 15 días. Eso tiene muchísimas implicaciones para la economía de la región o del estado, ¿no? Entonces, todo lo que es transporte y logística se ven afectados durísimo. Y luego la manufactura, porque los costos de los insumos suben. Por ejemplo, todo la agroindustria va a sufrir un impacto importante porque el proceso agrícola se está viendo afectado por falta de fertilizantes. Si no sale el petróleo, no se producen fertilizantes. Ahorita en México, la urea, que se utiliza mucho en la agricultura, está escasa, está muy cara, y entonces esto va a provocar un encarecimiento entre el 20 y el 80% de los alimentos en los próximos meses. ¿Se imaginan? Si ya el INEGI nos dijo que la canasta básica se había elevado en los últimos 3 meses, enero, febrero, marzo, y que estábamos en un riesgo los mexicanos de tener un incremento de la pobreza porque ya no nos alcanza para comprar la canasta básica, con esto estamos pensando que los próximos 2 o 3 meses sí va a haber un incremento de la pobreza porque mucha gente no puede comprar la canasta. Para una familia de 4 personas se requieren ahorita, según datos del INEGI, 10,500 pesos. Pero dentro de unos meses el incremento puede llegar a 12, 13,000 pesos por familia en el incremento, pero los salarios y los ingresos no se han modificado y entonces va a haber familias que no alcancen a comprar la canasta básica y eso los va a llevar al tema de engrosar la pobreza. Tanto que decía el gobierno federal que había sacado a 13 millones de pobres, pero están en la rayita. Están en la línea. Y con este fenómeno, lo que puede suceder es que esos 13 millones se regresen.
Ujú. Es así de delicado el tema. Por otro lado, los commodities son todos los alimentos, las materias primas directas. Ujú. El oro se recupera en 0.7 y 3%. Y hoy estaba viendo un fenómeno de especulación. De repente el oro tuvo una subida casi hasta 5,000 la onza, luego cae, hay una caída brutal y entonces cuando estuvo subiendo mucha gente se posicionó como un elemento de resguardo de valor, o sea, hubo mucha demanda de oro, por eso subió el precio, pero ahorita lo que es clásico en un mercado de valores, empiezan a especular y empiezan a vender y desploman el precio. Entonces, quien lo compró en 5,000 lo está vendiendo en 4, en 3, ¿no? Ujú. Pero todo el mundo dice, va a volver a rebotar. O sea, esta caída es ficticia. Pero en este momento hay muchísima gente. Se habla de casi 1 billón o 1 trillón de dólares En ese tema, perdidos el día de hoy ajá. en las variaciones del oro. Hay una especulación brutal. Los metales industriales, el cobre, el zinc, etcétera, muestran movimientos mixtos con preocupaciones por la desaceleración de la economía. Es decir, esa especulación no es de la estructura del mercado, porque si vemos que viene un menor crecimiento, va a haber un menor consumo y evidentemente esto hace que los precios bajen. Ujú. Pero además hay ataques especulativos, lo están bajando de más, va a volver a rebotar, se dice que puede quedar en los 4,000, 3,800, por ahí así, se había ido a 5,200, Ujú. pero ahorita está bajando mucho más, entonces es un movimiento de resorte, pero sí va a haber un cambio importante. Como vemos, prácticamente todo lo que hacemos se está viendo afectado Ok. por este tema del petróleo a nivel mundial. A nivel mundial. Ahora ya vi que vamos a cambiar de horizonte, vamos a cambiar de, ya vimos qué está sucediendo a nivel mundial. Bueno, tenemos saluditos. El maestro Ausencio de la Rosa te dice que bienvenido, y muchas gracias por compartir tus experiencias. Y Diáloga Bahía también nos dice que muy bienvenido, experto economista y también en temas de la política macroeconómica. No, pues gracias, un saludo para todo el auditorio. Sí. Continuamos. Bien, en este escenario mundial de prácticamente incertidumbre, eh, especulaciones, variaciones del precio del petróleo, etcétera, etcétera. Hoy la Naciones Unidas dice que nos preparemos para una guerra nuclear. Me parece descabellado esa declaración de... Las Naciones Unidas sí, ya sí, dijo sí. ese tema. El Caray. secretario general hace una declaración hace rato en donde dice que debemos prepararnos porque hay posibilidades de una guerra nuclear. Imagínate una declaración de esas en un portavoz de un organismo internacional y los mercados temblando. No, hombre, pues eso va a tronar las bolsas de valores mañana. Sí, pero bueno, pero una persona que en un organismo internacional que últimamente ha estado muy quieto, muy resiliente. No, pero esas declaraciones, en lugar de tranquilizar al mundo, lo ponen... Lo tambalean un poquito más. Y en ese escenario, ¿en dónde estamos los mexicanos? A ver, ¿dónde A estamos? propósito del 18 de marzo, un día histórico, Que ya a veces ya ni lo recordamos. Ya se en nos donde olvidó. México logra la recuperación de la industria petrolera, Ya somos con sus dueños de altibajos en nuestro el petróleo. camino, pues nada más hay que entender qué importancia tiene el petróleo para México. Ujú. Desde el punto de vista económico, el petróleo durante décadas generó entre el 30 y el 40% de los ingresos de la nación. Ok. Era exportador neto y pilar de la economía mexicana. O sea, Pemex desde los años 40 hasta prácticamente los 80 fue uno de los grandes pilares fundamentales del desarrollo de la economía, de los ingresos del gobierno federal y de los estados que sostenían prácticamente este país. ¿Cuál es la situación actual de Pemex en este momento? La producción ha caído tremendamente por el colapso de los campos de producción petrolera. Hay una disminución de su producción y en este momento se producen entre 1.6 y 1.65 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en los últimos 35, 46 años.
46 últimos años. La meta que tiene este gobierno es lograr una producción de 1.8 millones de barriles diarios, siempre y cuando los nuevos campos de exploración empiecen a rendir. No han rendido. Y ahí tenemos un problema gravísimo. Cuando antes de que entrara la 4T, había unas rondas de licitación para permitir que inversionistas privados, la ley lo preveía, participaran en la exploración y extracción de petróleo. Sobre todo en aguas profundas en el lado del Golfo. Sí. Viene la 4T, modifica la ley, cierra la posibilidad de inversión y los inversionistas, muchos retiran su inversión o concluyen los contratos, abandonan los campos y entonces lo que ya debiera estar produciendo se detuvo. Ahora, en este año, la presidenta Claudia Sheinbaum lanza una nueva modalidad que le llamaron mixta. Okay. ¿Cuál es la diferencia de lo que había a lo que hay? Pues que ahora conformaron asociaciones prácticamente empresariales, pero con una participación del 52% del gobierno federal y un 48% de las empresas, de tal manera que la empresa que hace la explotación tiene dos propietarios, el gobierno y la empresa privada. Y la mayor parte la controla el gobierno federal. No sabemos si va a funcionar. No hay hasta ahorita todavía rondas de licitación que sean exitosas. No tenemos claro todavía ese escenario si va a funcionar o no. Lo que entendemos es que hay una profunda desconfianza de los empresarios y los inversionistas internacionales por las condiciones de inseguridad jurídica que privan en el país, derivado de la reforma judicial y ahora de las reformas electorales. No hay un escenario de confianza. Entonces eso puede estar deteniendo la posibilidad de invertir y es por lo tanto que no hemos llegado a los 1.8 millones de barriles diarios, nos quedamos en el 1.6. Y la verdad es que se requiere mucho dinero para explorar esas nuevas fuentes de petróleo, pero desafortunadamente el gobierno federal no tiene, necesita a los inversionistas, pero no les da condiciones de certeza para sus inversiones. Estamos entrampados básicamente con eso, es un asunto delicado. Las exportaciones, cambia el modelo en la 4T. Cuando éramos exportadores netos de petróleo, exportábamos más o menos, perdón, ahorita estamos exportando entre 290 y 500 mil barriles diarios. Son mínimos, prácticamente estamos en los niveles exportadores de 1990. ¿Por qué exportamos tan poquito petróleo si somos un país productor? Ya dijimos, los campos están secando, no hay nuevas exploraciones, no hay nuevas inversiones, pero además la lógica que tiene el gobierno de la 4T es que el petróleo que se extrae se procese aquí. Y entonces le estamos haciendo una apuesta muy compleja porque las plantas petroquímicas del país, su capacidad de operación está no más del 40-50%. ¿Por qué? Porque son viejas, necesitan mantenimiento, modernización, etcétera. La planta de Deer Park en Estados Unidos que se compró, que costó $6,000 millones, pues desafortunadamente ahorita ya está en número rojo en la planta porque se tuvo que hacer un tremendo mantenimiento y apenas está repuntando en su capacidad de procesamiento. La primera vez en 40 años que tiene pérdidas esa planta. Recién la compra el gobierno mexicano y ya tenemos pérdida. Y entonces no levantamos tampoco la capacidad de refinación, ni aún con la planta nueva. No está operando al 100. Dos Bocas ya debería de estar funcionando al 100 y vemos con desagrado que en estos días, el día de antier, hubo una explosión en la planta. Y no es la primera, no es el primer fallo que tiene la planta. Esto nos dice, desafortunadamente, el riesgo que corremos de no lograr los niveles de refinación que se tienen considerados, ¿no? Seguimos importando el 70% de la gasolina que consumimos en el país.
Y comprándola acá. Y eso nos genera un conflicto. Sí. En el escenario internacional hay un buen precio del petróleo y nosotros bajamos la exportación. O sea, se nos va el momento de poder tener ganancias extraordinarias por la venta del petróleo. Y por otro lado, no producimos la suficiente gasolina y estamos importando el 70%. Hasta para nuestro Más consumo. cara, más cara. ¿Cuánto anda más o menos la gasolina en Estados Unidos? 30 pesos. La estamos vendiendo en 24. Ahí hay un subsidio a la gasolina. Ok, sí. ¿Vale? Desafortunadamente, creo que la presión va a obligar al gobierno federal a utilizar el instrumento del impuesto especial de productos y servicios para meter ese subsidio y tratar de contener el precio de la gasolina en 24 pesos. Lo veo muy difícil por la situación fiscal del país. Ajá. O sea, resuelves algo y... Este subsidio, ahorita nada más se otorgó subsidio en esta semana al diésel y eso vale 178 millones de pesos por una semana. Pero yo estoy seguro que la siguiente semana van a tener que meter subsidio a la gasolina magna, que es la que más se consume en el país. Yo no sé si le van a llegar a la premium, pero te doy una cifra de cuánto nos costó en el 23 y el 24. Ajá. El subsidio entre 23 y 24 nos costó cerca de 400 millones de pesos. Ok. ¿No? 400,000 millones de pesos. Casi medio billón, ¿no? Y eso que el petróleo es nuestro. Entonces, decimos, hay una vulnerabilidad muy importante, hay precios altos que benefician la exportación, pero una crisis global aumenta los costos importados y que afecta a la inflación. Y entonces, México en su saldo neto entre exportar petróleo e importar gasolina, estamos perdiendo. El efecto neto para México es un golpe fiscal y adicionalmente nos afecta en la inflación, va a afectar con un subsidio a las finanzas públicas del gobierno federal y esto va a significar recortes al gasto y sobre todo a la inversión pública. Ok. Si queríamos lograr niveles de inversión muy altos, de acuerdo a lo que establece el Plan México, creo que no los vamos a lograr. En este escenario no los vamos a lograr. Bajo este escenario que se está dando. Perfecto. Muchas gracias, David Moreno. Dice que saludos desde la Ciudad de México. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí estamos, David. Muchas gracias. Continuemos. Muy bien, deseamos oro, ¿eh? Decíamos que la política actual entonces que plantea la 4T es de autosuficiencia energética, que no la tenemos, y la planta Dos Bocas y es la clave para tratar de lograr esta autosuficiencia, pero no se está logrando por las condiciones operativas de la planta. ¿Cuáles son los riesgos? Están declinando los yacimientos maduros en su producción, hay una inversión insuficiente y además Pemex arrastra una deuda terrible. A pesar de que el gobierno federal le ha ayudado con transferencias de recursos y ha avalado la toma de créditos y demás, han ayudado un poco a menguar ahí el tema de la situación fiscal de Pemex, financiera de Pemex. Pemex no se mantiene solito. Entre lo que le da al gobierno federal de impuestos y lo que recibe de subsidios, nos están costando 230,000 millones de pesos Pemex. O sea, no nos está dando en realidad nada en términos fiscales al gobierno y por supuesto a los mexicanos. Es una empresa que ha tenido pérdidas recurrentes. Ahorita en el reporte de 2025 apenas sacan una ganancia operativa muy pequeñita, 84 millones de dólares, no significa nada, pero ya marca una tendencia distinta. Pero lo logra solamente porque el gobierno federal le ha metido dinero. Si el gobierno federal no le metiera dinero y no le diera las garantías para los préstamos y las renegociaciones, Pemex estaría en la peor condición de su vida. Pero si el gobierno federal ya no puede sostener en el futuro de aquí al 2030, se pretendía que en el 27 Pemex ya fuera autofinanciable. Se suponía. Según el proyecto de apoyo financiero para Pemex anunciado por el secretario de Hacienda y la secretaria de Energía. Pues no lo van a lograr y lo van a recorrer hasta el 2030. Y entonces, ¿quién nos garantiza
que efectivamente Pemex va a ser autosuficiente. Y si le agrego las pérdidas de Huachicol, que es la robadera de petróleo que traen ahí, y luego las pérdidas del impuesto de importación justamente del Huachicol fiscal, lo que tenemos es un escenario en donde, de no ser por las inyecciones de dinero del gobierno federal, Pemex estaría en la lona. Y si lo comparo contra Petrobras, contra otras empresas como Agip de Italia, pues la verdad es que tenemos una empresa que no entendemos por qué no tiene suficiencia financiera y capacidad operativa para estar como una buena empresa a nivel mundial en un escenario en donde el petróleo vale un montón de dinero más todavía. Ok. Comprensible. ¿Cuál es el impacto sectorial inmediato que tiene este tema de la situación de Pemex y el petróleo en México en la economía del país? ¿A qué le afecta? Ya dijimos, energético, el impacto inmediato es 5 o 10% de los ingresos del país. Impacto en el mediano plazo, costos de logística por un 300% más, y una dependencia de los recursos del gobierno federal en largo plazo. Yo no creo que alcancen a cumplir el plan de suficiencia financiera de Pemex. Luego en el transporte, fletes de más del 300%, los reruteos por más de 15 días. Esto atrasa todas las cadenas de producción y afecta a las cadenas globales y las cadenas productivas mexicanas. En la manufactura hay un incremento del 10 al 20% de los componentes o de las materias primas. Hay una reducción de la producción, o habrá una reducción de la producción de entre el 10 y el 20%, y esto impide despidos, menos salarios, menos familia con ingresos, la caída del consumo. Imagínense la espiral de la que estamos hablando, y una pérdida de competitividad a nivel nacional. Y en la agricultura, un incremento del 4 al 10% de los fertilizantes. Eso va a bajar los rendimientos agrícolas en un 10, un 15%, y por supuesto, un incremento de los precios de los alimentos, pero además todas las familias que se quedan sin empleo en el sector agrícola, que por sí es de subsistencia casi. Y en el turismo, habrá una volatilidad entre el 1 y 2%, y las remesas también van a sufrir una caída entre el 0.5 y el 1%, y esto, ¿en qué le va a afectar al PIB en México? Puede afectar, en términos de Producto Interno Bruto, una caída del 0.3 al 0.5 para 2026. Ojo, Hacienda dice, el secretario de Hacienda dijo en días recientes que México estaba listo para crecer al 3% con el Plan México y todos los planes de inversión que han hecho. Y con todos los planes que tenemos. Los organismos internacionales dicen, no lo vas a lograr. La expectativa de este año, así, eso lo hicieron a principios de año, es de 1.5. Y aquí ya estamos hablando de que prácticamente hay un margen de posibilidad de reducción con este fenómeno del petróleo de medio punto. Entonces estaríamos creciendo otra vez a el 1 o menos del 1%. O sea, otro año más. El año pasado crecimos al 0.8. No pudimos generar los empleos ni el crecimiento económico que el país necesita. No logramos revertir la desconfianza empresarial. El nearshoring está parado. Se supone que con Plan México y Plan de Inversiones, el Plan de Modernización de Pemex y la firma del Tratado de Libre Comercio, podíamos repuntar a ese 3% que es el secretario de Hacienda. Organismos internacionales y empresariales mexicanos dicen no, a 1.5, pues ya le estamos tumbando medio punto con la crisis del petróleo a nivel mundial. Y eso es inevitable porque no depende del país. Depende de un fenómeno externo que nuestro país no lo decide, pero que sí recibe todos los efectos y los impactos económicos. Ya lo decíamos ahorita, el efecto mariposa. Si en Medio Oriente avientan una bomba, acá lo sentimos en inflación, pérdida de empleo, baja del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, ¿qué nos dice? Que las finanzas de Pemex también se van a ver comprometidas, ¿vale? Si bien es cierto, al cierre de 2025 hubo un pequeño repunte, hubo un incremento del, los ingresos totales de Pemex hubo una reducción del 8.6% respecto al año anterior,
La EBITDA, que es la medida de rentabilidad antes de impuestos y demás, mejoró casi en un 53%. Y los resultados de operación dieron una ganancia por primera vez en muchos años de 85,000 millones de pesos, pero una pérdida neta de 42,000 millones de pesos. Y una deuda financiera, hubo una disminución del 27.5% para llegar al 85,000 millones de pesos, pero tenemos próximos vencimientos de la deuda en 27 y en 28, y si el gobierno no le ayuda con los ingresos que tiene Pemex, no va a poder pagar. Entonces, vamos a tener que seguir manteniendo ese gran monstruo. Terrible. La recuperación impulsada por reducción de costos de ventas del 16% incluye una menor deterioro de activos y eliminación de derechos de extracción por 15,000 millones de pesos. Hay datos de desempeño operativo, no es necesario decirlo, simplemente que prácticamente estamos estancados en la producción. ¿Y cuáles son los riesgos entonces para el sector petrolero? A ver, ¿qué pasa? Precios volátiles. Precios volátiles. Puede haber picos de $119 por barril, pero una caída potencial desde el 10 de marzo que puede ir generando una moderación de esas ganancias. Ojo, nosotros no exportamos mucho, a pesar de que producimos 1,600,000 barriles diarios, pues no todos son de exportación, ¿vale? Ok. Costos logísticos, ya dijimos, el cierre de Hormuz afecta en un 300% la logística, los buques se encarecieron, etcétera, fertilizantes y petroquímica secundaria está encareciéndose un 20 y un 25%, y las presiones financieras, que es la parte delicada. La deuda de Pemex está 90% en dólares. Este escenario podría elevar entre un 5 y un 10% el valor de la deuda, lo que implicaría necesidad de subsidios extras por parte del gobierno federal, lo que te acababa de decir. Sí. Conclusión. Seguimos en un mundo interconectado, a pesar de lo que diga Trump, de que la globalización ya no va, etcétera, etcétera. Seguimos interconectados. La paz, pues no es solo un ideal, sino es una necesidad económica imperiosa para todo el mundo. Naciones como México estamos sufriendo los embates de la guerra, donde el precio del barril lejano puede dictar el destino de millones de mexicanos que no tenemos nada que ver con la guerra. Las oportunidades son beneficios petroleros iniciales por el incremento del precio del petróleo, pero las vulnerabilidades son que estamos importando refinados y hay una inflación adicional, y esto nos puede afectar más o menos en unos 300, 400,000 millones de pesos. ¿Y qué necesita hacer el país? Diversificación económica, impulsar a todo lo que da la soberanía energética con inversiones privadas, respuestas ágiles gubernamentales, y en el escenario de la parte política, certidumbre. Pues sí, certidumbre. Y esa es la parte más complicada, porque si vemos el escenario de la segunda oleada de reformas electorales, el plan B, pues es un relajo, es un galimatías. El plan A tronó, el plan B no sabemos si va a tronar o va a avanzar. Y entonces, tú imagínate un empresario de una firma importante que quiere poner un negocio en México, empieza a revisar el portafolio de inversión y se queda en la diapositiva y le pone una nota que diga: dejamos en suspenso este proyecto. Y al otro día viaja a Vietnam, no porque no quieran invertir en México, porque las reglas del juego en Vietnam son fijas y saben a qué le tiran. Y aquí en México la incertidumbre dice que no hay reglas, un día son unas, otro día son otras, y no saben, mejor esperen a ver qué reglas hay, para ver si nos conviene invertir. Ese es el problema que tenemos más grave. Desde mi punto de vista, eso sí está en manos de la presidencia, sí está en manos de los gobiernos, tanto federales, estatales como municipales, y el tema de la inseguridad pública. La certeza siempre. Tenemos un saludito de Blanca Amezquita. Dice que saludos al gran licenciado Eduardo. Blanca, un gusto saludarte. Y Blanca Amezquita hace un comentario, hace dos comentarios. Y las pérdidas de nuestra refinería en Estados Unidos, y ese monstruo de Pemex seguirá mientras siga saqueando y con los impactos del estrecho y no y forma. Pareciera ser como que la pérdida de Pemex
es la ganancia de quienes están haciendo el huachicol y quienes eh, medran desde las áreas sindicales y las adquisiciones que realiza Pemex. O sea, lo sangran por todos lados, tiene pérdida y la pagamos entre todos. Le estamos engordando el bolsillo a una bola de bribones, hay que decirlo tal cual es, y también necesitamos sanear la gestión y erradicar la corrupción de Pemex. Es que el petróleo es nuestro. El petróleo es nuestro. En Me 1900, sonrío, maestra, me en sonrío. 1900, ¿fue en 1928 o 1918? No, después del 40, con Cárdenas. De Cárdenas, ok. Bueno, hay dos películas muy bonitas que ni siquiera son famosas. Hay una que se estrenó el año pasado y habla de Lázaro Cárdenas y el tema de histórico de la expropiación petrolera. Yo oí otra película más viejita, esa sí fue con Ignacio López Tarso, Sí, claro. que se llama Casablanca o algo así. Hasta así, un peliculón, ahora sí que no fue nominado al Oscar nomás porque le fue mal con Macario, yo creo, pero es una película muy bonita, me gusta cómo cuentan la historia de cómo el petróleo se llevan los mexicanos y las decisiones, lo que sucedía en el mundo en aquellos días para que se diera este tema. Dice Blanquita a Mezquita que pues que era un sueño que yo tenía, que el petróleo nunca ha sido nuestro, que mira, me están llegando comentarios, yo creo que o se están conectando o no sé qué pasó, pero bueno, dice que nunca ha sido nuestro, que ha sido la peor mentira de Cárdenas, dice Blanca. Y Ignacio González nos está enviando saluditos. Y dice que Ignacio González dice, excelente invitado, muchas felicidades. Y dice que La Rosa Blanca se llama la película de los petroleros en México, ¿ya ves? Así es, ya así nos, es. Más bien la hacienda creo que era Casablanca, ¿verdad? Algo tiene que ver el nombre de Casablanca, porque a mí que se me quedó muy grabado el nombre. Creo que muy atinados los comentarios de Eduardo. Una sola frase, maestra. Yo creo que nos debe de quedar claro que Pemex, habiendo sido uno de los grandes pilares de la economía mexicana, nos trajo hasta aquí. Tampoco lo podemos dejar de lado. Hay que entender la fortaleza del Estado mexicano. No se entiende sin la contribución del petróleo. Pero el futuro ya no va a ser así. Y se requiere entonces innovación y adaptación de la capacidad productiva de este país para salir adelante. Si queremos seguir eh, mamando de la teta de Pemex, va a pasar como la historia esa de un chino que iba al cultivo y se cansó y se fue y se sentó en un árbol y por fortuna ese día pasa una liebre, la caza y se la lleva a casa y ese día su familia comió muy rico. Y entonces al siguiente día el cuate sintió que era lo oportuno quedarse ahí acostado en el árbol por si pasaban más liebres y continuó haciendo eso hasta que su familia se murió de hambre. Si este país pretende seguir viviendo de Pemex y del petróleo, nos vamos a morir de hambre. Ok, pues nos vamos a morir de hambre. Blanca Mezquita, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por enriquecernos con el título. Eduardo Gómez de la O, muchas gracias por estar aquí. Y tengo anuncio que aquí el señor economista, maestro que está a un lado mío, próximamente pues va a participar aquí con la Fundación Dialoga Bahía. Tenemos una masterclass que va a ser la tenemos programada para el 14 de abril. Ahora hay que estar pendientes ahí en las páginas de la Fundación Diáloga Bahía. Va a ser el masterclass va a ser formulación de presupuesto con eficiencias del gasto. Un título muy así importante, ¿verdad? Lo digo clarito. Transitamos en estos últimos tiempos generando un presupuesto que garantice resultados en la gestión pública, pero yo hago una crítica profunda porque digo, los resultados no pueden ser a cualquier costo, tiene que ser, la gestión pública tiene que empezar a mirar la eficiencia como un propósito de gobierno. Okay. Esto es, las cosas bien hechas, con calidad, pero cada día más baratas.
Y entonces, si no lo hacemos desde la planeación y el presupuesto, no lo vamos a lograr. O sea, los resultados no pueden ser a cualquier costo. Y esto lo he dicho en foros internacionales, lo digo acá, y en Dialoga Bahía y en alianza con la Asociación Mexicana de Gasto Público, vamos a empezar a difundir este nuevo paradigma de la gestión de los resultados de los presupuestos públicos, pero buscando la eficiencia en el manejo del gasto público. Los invito, el maestro Eduardo explica muy bien, yo creo que los va a ir llevando de la mano, vamos a arrastrar un poquito el lápiz, también vamos a... No, la masterclass es una probadita una probadita. Y ahí ya les daremos una sorpresa. Ahí les va a dar una sorpresita, inscríbanse a la masterclass, yo no creo tiene que costo. Más, todos municipios, todos los encargados de las haciendas públicas, en esta hay mucha gente encargada de la hacienda pública. No solamente hay que preocuparnos por los ingresos, también hay que preocuparnos por el gasto. Y también tenemos un saludito que entró aquí al final de Lili Soausa. Dice, una forma muy clara de explicar nuestra economía, Eduardo. Un saludo a Lili. Mucho gusto. Y pues no me queda más que despedirme, desearle que tengan muy buenas noches. Nos vamos, ya está refrescando, quiere decir que es hora de que cerremos y que les digamos muy buenas noches. Maestra Ausencio de la Rosa, muchas gracias de aquel lado, al técnico que nos va a pagar, muchas gracias.